Muy bien, entonces mis hermanos, vamos a empezar ya enseñando la apostasía en los tiempos finales. Advertencia profética sobre la apostasía. O sea que ya nos avisaron que vendría la apostasía. Y lo hizo Pablo. Pablo lo avisa que vendría la apostasía, pero también dice que vendría la apostasía. Entonces vamos a leer 1 de Timoteo 4:1. Vamos a ver qué es lo que dice: para la gloria y la honra del Señor Jesús. Pero el Espíritu, ¿quién? El Espíritu Santo, porque los profetas, los apóstoles, escribían guiados por el Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces aquí dice Pablo a Timoteo, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los tiempos finales, algunos apostatarán de la fe, caerán de la fe, volverán atrás, retrocederán, ¿no? Apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Ahora, ¿quién son esos espíritus engañadores? Pues son demonios. Demonios claramente. Ahora, dice la Biblia que el diablo se disfraza como ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia. Y eso es lo que está pasando hoy en día en todos los templos, en todas las denominaciones. Te enseñan una cosa bien, pero otra cosa te enseñan mal. Entonces ya hacen una mezcolanza de lo que enseñan. Ya no están en lo que dice en la palabra de Dios exactamente como está escrito, sino que te meten herejías con mitad de verdad. Y claramente ya el Señor a través de Pablo dijo que vendría la apostasía. Por eso que vuelvo a repetir, la apostasía empieza en los apóstoles, pero fue peor. Todo fue aumentándose. Hoy en día se ven en los templos religiosos cosas terribles, cosas abominables. Se ve gente saltando, se ve gente balbuceando, se ve gente vomitando, se ve de todo en esos templos. Ahora, recordemos nosotros que Pablo dice en Hechos 17:24 que el Señor no habita en templos hechos por manos humanas. Esteban también nos dice exactamente lo mismo en Hechos 7:48, que el Señor no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, ¿dónde habita? Habita en nosotros, porque somos templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Eso lo dice Pablo también en Corintios y también está en Hebreos, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Muy bien. Ahora, ¿qué más? Otro versículo, segunda de Tesalonicenses, un pasaje muy conocido que siempre nosotros lo citamos. Vamos a ver lo que dice. 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando que Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, ahí estaba profetizando Pablo que vendría la apostasía y empieza de allí para adelante. De allí empieza para adelante, pero Pablo nos está diciendo que sería peor. Todo iba a ir aumentándose, como por ejemplo las guerras. ¿Cómo eran las guerras al comienzo del tiempo de Jesús? Arco, flecha, espada. Hoy en día, ¿cómo en las guerras? Bombas nucleares, peor. Todo fue aumentándose cada vez más. La maldad fue incrementándose cada vez más. Todo eso fue aumentándose cada vez más. La apostasía igualmente, cada vez más. Hoy en día, ya los religiosos, los de las denominaciones, ya no ocultan eso, sino que ya lo hacen abiertamente. Y eso es lo terrible. Por eso nosotros tenemos que tener bastante cuidado para no caer en nada de eso. Para que alguien de repente no nos venga con una labia, de repente una buena explicación, una buena labia, buen léxico, y de repente puedan caer en ese error. No, aquí estamos para explicar lo que está en la palabra del Señor, porque ellos de repente, como dicen, es que hemos estudiado teología, escatología, hermenéutica, homilética y tanta locura de eso, invento del hombre. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Como estudian todo eso, algunos estudian hasta oratoria para que puedan explicarse, todo ese tema estudian. Tienen buen léxico, saben cómo ganar a las personas. Pero ¿a quién lo van a ganar? Aquellos que no están firmes en la palabra, aquellos que no están centrados en la bendita palabra del Señor, en la fe, en la verdad que es Cristo Jesús. A ellos lo van a engañar, a nosotros no nos van a engañar. Porque tenemos que estar nosotros firmes en el Señor. Bendito sea el Rey de Reyes. Ahora, vamos allá. Causa
causa de la apostasía, o por qué se cae en apostasía, por qué muchos han caído en apostasía, ¿por qué? Vamos a ver, amor al mundo, causa de la apostasía que muchos tienen amor al mundo. Vamos a ver, eso está en Timoteo, segunda de Timoteo, vamos allá, segunda de Timoteo 4:10, segunda de Timoteo 4:10. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Dice, porque Demas, hablando de uno que acompañaba a Pablo, pero ¿qué es lo que dice? Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pero entonces mira aquí, o sea, uno que andaba con Pablo en las misiones que Pablo hacía predicando el evangelio, dice que Demas lo desamparó, lo abandonó a Pablo. ¿Por qué? Porque amó más al mundo. ¿Se da cuenta? Mire, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo. Y muchos apostatan, caen de la verdad porque aman a este mundo, porque quieren seguir las cosas de este mundo, porque quieren tener un pie en las cosas de Dios y un pie en el mundo. Quieren agradar a Dios y también quieren agradar al mundo. Y el Señor dice que no puedes agradar a dos señores. O amarás a uno o aborrecerás al otro. No se puede amar a los dos señores. Nunca va a poder hacer eso usted, ni tampoco yo. Tenemos que tomar nuestra decisión a quién seguimos. Porque muchos, por amar al mundo, por amar a las riquezas, a las cosas terrenales, pasajeras, momentáneas, deciden seguir su mirada en ello y no en Dios. Entonces apostatan, caen de la verdad por amor a este mundo, por amor a las riquezas pasajeras de este mundo, que nada llevamos porque nada hemos traído. Si nos toca partir a la eternidad no nos vamos a llevar nada. Entonces, como hijos de Dios, hay que poner nuestra mirada firmemente en aquel que nos puede dar vida eterna a su lado, en la Nueva Jerusalén celestial. Ahora, es por eso que mire, Santiago o Jacobo, él no va a hablar aún más fuerte. Jacobo va a hablar aún más fuerte en Jacobo 4:4, que es lo que dice. ¿Cómo va a hablar Jacobo, Oh almas adúlteras. ¿Cómo le está hablando Jacobo a los hermanos? Mire, ¿qué más dice? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Dese cuenta, o sea, cuando uno tiene amistad con el mundo, quiere agradar al mundo y a Dios, se convierte en enemigo de Dios, porque Dios no quiere nada a medias. Dios quiere que para Él seamos completos, 100%. Él no quiere nada a medias. Él no quiere nada a medias. Él quiere porque Él nos formó para gloria y honra de su nombre. Entonces, ¿cómo tenemos que alabarle? En integridad, en unidad, cuerpo, alma y espíritu para Él. Porque todos somos de Él. Todos somos. Entonces, ¿qué es lo que dice Jacobo? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo o quiera agradar al mundo, dice, se constituye enemigo de Dios. ¿Te das cuenta? Si alguien quiere agradar al mundo y quiere agradar a Dios, es enemigo del Señor. El Señor no acepta eso de ninguna manera. Entonces muchos apostatan, caen de la verdad porque prefieren seguir en este mundo, costumbres de este mundo, en sus trabajos, en sus labores, quieren seguir agradando a todo el mundo. Y eso no puede ser posible. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Que si uno pone la mano en el arado, no puede mirar atrás. No puede mirar atrás. Tenemos que poner nuestra mirada fielmente en Él y seguir para adelante. De hecho, que nos va a pasar de todo, nos va a ocurrir de todo. Algunos nos insultan, nos agreden, cosas terribles nos dicen, pero que eso no nos desvíe de nuestra mirada que está puesta en el Señor, que nada de eso nos desvíe, que no retrocedamos, porque nosotros no somos de lo que retrocedemos para perdición, sino lo que seguimos para adelante confiando en el Señor de señores. Si Él nos llamó y dice que Él empezó la buena obra en nosotros, Él lo va a terminar hasta su venida. Pero tenemos que seguir para adelante, no amar las cosas de este mundo, porque el que ama las cosas de este mundo va a terminar apostatando, rindiéndose, volviéndose para atrás. Entonces no tenemos que hacer eso. Muy bien, ahora vamos a ir a Segunda de Pedro, gloria al Señor Jesús. Segunda de Pedro 2, 1 y 2.
¿Por qué se cae en apostasía también? Porque hay mucho engaño de falsos maestros. ¿Por qué mucha gente cae en apostasía? Porque hay engaño de muchos falsos maestros. Por eso. Pero para que usted no vaya a ser engañado por esos falsos maestros, tiene que lecturar y entender lo que dice la palabra del Señor. Amén. Entonces dice, engaño de falsos maestros. Leí de 2 de Pedro 2, 1 y 2. Dice, pero hubo también, mire lo que está diciendo Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Dice que ese tiempo ya había. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros? De ese cuento, sé que Pedro dice que habrá falsos maestros. Y eso está pasando hoy en día en todos los templos religiosos, en todos. La mayoría no te está enseñando lo que está pasando en este tiempo, lo que está ocurriendo en este tiempo. Muchos no, solamente que le predican prosperidad, Dios es amor, Dios te ama, y no le predican que tiene que dejar su pecado, no le predican que tiene que dejar su maldad. Amigail, buenas noches, Dios me lo bendiga, ¿cómo está? Entonces, por eso dice la Biblia y se cumple la palabra del Señor, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, ¿cómo habrá entre vosotros falsos maestros? Falsos maestros, ¿qué más dice? Que introducirán encubiertamente, o sea, sigilosamente van a introducir sus herejías para que la gente no se dé cuenta, o para aquellos que dicen ser hermanos no se den cuenta. Sigilosamente introducen sus herejías. Dese cuenta. ¿Qué más dice? Herejías destructoras, y negarán aún al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Porque claro, aquel que enseña herejías, palabra que no está conforme al mensaje del Señor, que le crea venir destrucción cuando el Señor venga, castigo por lo que están haciendo, pues lo merecen. Entonces se cuenta, dice, ya, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Por qué dice herejías destructoras? Porque esa herejía que enseñan, eso lo lleva a la perdición, a la destrucción. Si alguien se vive creyendo una herejía, algo que no está en la Biblia, ¿a dónde se va a ir? A la destrucción eterna, a la perdición eterna. Y se cumple lo que dice la palabra del Señor. Dice, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ahora, ¿por qué se negarán? Porque con su boca profesan que son hijos de Dios, pero con sus hechos niegan que son hijos de Dios. Dese cuenta de eso. Entonces hay que tener bastante cuidado, porque dice que ellos predican sus herejías sigilosamente para que no te des cuenta de lo que están enseñando. O sea que sigilosamente te predican sus herejías. Y para no ser engañados, creo que tenemos que hacer nosotros estar centrados en la palabra del Señor. Estudiar la palabra del Señor guiada por el Espíritu Santo para no ser engañados. Porque el diablo se disfraza como ángel de luz. Entonces Pedro nos avisó ya de eso. Ahora, ¿qué dice el versículo 2? Y muchos seguirán sus disoluciones, o muchos seguirán sus herejías, sus perturbaciones. O sea que muchos lo siguen, y eso hoy se da cuenta. Hoy en día eso es realmente lo que está pasando. En esos lugares donde se predica herejías, esos templos están llenos allí. En esta plataforma donde se predica cosas que no van conforme a la palabra de Dios, allí la gente está amontonada. Allí está la gente amontonada. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Hoy en día en esta plataforma se encuentra de todo. Gente hablando de un rapto secreto, gente ahí debatiendo allá acá, la Trinidad, la unicidad y todo eso, ahí la gente debatiendo. Otros blasfemando el nombre del Señor, otros diciendo que Dios en el Antiguo Testamento es el enemigo, etcétera, etcétera, un montón de cosas terribles. Y por culpa de ellos, el Evangelio es blasfemado. Dese cuenta de eso, mis hermanos. Entonces, ¿por qué se cae en apostasía? ¿Por qué muchos caen en apostasía? Por la enseñanza de falsos maestros, que no le predican lo que está en la palabra del Señor, sino que muchas veces lo predican porque quieren hacer mercadería de ellos, quieren ganancia de ellos nada más. Lo ven como un botín a sus feligreses, a sus ovejas. Entonces no le predican la verdad.
A ellos ya no les interesa, como dice la Biblia, que tienen la conciencia cauterizada, no les interesa lucrar en el nombre del Evangelio o en el nombre del Señor. Ya no les interesa eso a ellos, porque tienen cauterizada la conciencia. Ahora, ¿por qué también caen en la apostasía? Porque tienen sus corazones endurecidos por el pecado. O sea, ellos, como no le predican que tienen que arrepentirse, como le dicen, no, es que Dios es amor, es que mientras vivamos en esta tierra, nadie va a poder dejar de pecar. Entonces ellos se van endureciendo su corazón, porque le dicen que hasta que Cristo venga vas a estar pecando, va a estar haciendo lo malo. Como dicen, mire, ¿cómo es que ellos citan la Biblia? La Biblia dice que no hay ni aún un justo. Lo citan tergiversando el pasaje. Hay que dar el contexto de eso. Pero entonces ellos dicen, no, es que no hay ni un justo en este mundo, todos pecamos. No, mentira. Dice la Biblia que la simiente nacida de Dios no peca ya. Ya no siente más deseo por el pecado. Ya no siente más atracción por lo malo. Ya no más. Porque nacimos de nuevo. Porque creemos y confiamos en el Señor Jesús, el que nos sustenta y que nos ayuda a seguir adelante. Bendito sea el Señor. Ahora, eso vamos a ver en Hebreos 3:12. Que porque no le predican la verdad, porque le predican que van a seguir siendo pecadores hasta el final, su corazón se va endureciendo. Ellos se van endureciendo y ya al final terminan apostatando, apartándose de la verdad. Eso está en Hebreos 3:12, ¿verdad? 3:12 y 13. Vamos allá. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dese cuenta de eso. Entonces dice claramente, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dese cuenta de eso. Nosotros y a nuestro corazón no tiene que haber nada malo, ni siquiera en nuestra mente pensamientos malos. Nuestra mente tiene que ser mente limpia, como dice que tenemos que tener la mente de Cristo. Nosotros no tenemos que estar pensando cosas que el mundo hace, lo que haga el mundo, nosotros no tenemos que pensar nada. No tenemos, mira, aún dice la Biblia que nosotros, aún es vergonzoso hablar de lo que ellos hacen en encubierto. Vamos a verlo, mire. Vamos a ver ese pasaje, lo que dice. ¿Dónde está? A ver. Permítame, por favor. Vamos a ver ese pasaje. Permítame, por favor. Acá está. Miren. Vamos desde el 11, Efesios 5, 11 y 12. Dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. El 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Dice, mire, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Si imagínense que es vergonzoso hablar de eso, lo que ellos hacen, ¿cuánto más estar pensando cosas que no debemos nosotros? En nuestra mente tiene que estar limpia, que tener la mente de Cristo, dice la palabra del Señor. Y el Señor no paraba pensando cosas malas, el Señor era santo. Entonces nosotros tenemos que también tener la mente de Cristo, esa mente perfecta, y estar en santidad. Porque Cristo Jesús también dijo, sean perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Pero esa perfección, esa santidad, nosotros no lo logramos solos, lo logramos con la ayuda de Él, con la ayuda del Señor, porque Él quiere una vida recta, santa, íntegra delante de Él. Entonces, ya vimos que nosotros no tenemos que pensar nada, cosas malas para nada. Nuestra mente tiene que estar limpia. Y aún nosotros no podemos conversar de lo malo que hace el mundo. No, dice claramente, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto.
el mundo que siga en su pecado, en su maldad, nosotros tenemos que estar hablando nada de eso. Lo que nos damos cuenta, reprender eso, sí, reprender eso, no quedarnos callados. Por eso claramente dice el pasaje: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino bien reprendedlas. Si sabemos algo, por ejemplo, que aquí vemos nosotros siempre que están enseñando herejías, el deber nuestro es reprenderlo, taparle la boca, como dice la Biblia, no quedarnos callados o hacernos indiferente ante todo lo malo que se está haciendo. Eso sí, pero no agarrarse de repente como costumbre, como antes de repente lo hacíamos, hablar de lo malo, chisme por aquí, chisme por allá, no, nada de eso, ya no más, ya no más. Porque ya tenemos la mente de Cristo, ya el Señor ha transformado, nos ha renovado por completo. Bendito sea el Señor. Ahora, otro más: acomodarse a doctrinas agradables. La gente se acomoda a lo que le gusta. Mire, acomodarse a doctrinas agradables. Eso está en Timoteo, segunda de Timoteo 4:3. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 4:3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea que no van a querer estar en la sana doctrina. No van a querer que se les predique la sana doctrina. No van a querer. ¿Qué más dice? Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. O sea, ellos quieren que les prediquen prosperidad, quieren que les prediquen que todo va a ser fácil, que no tienen que estar en santidad. Y viene alguien que les predica eso. Porque no quieren escuchar ellos. Por eso dice la Biblia, mire, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No van a querer que se les predique la verdad. No van a querer. Van a querer que se les predique cualquier cosa menos la Biblia. Porque hoy en día en la mayoría de templos eso es lo que hacen: entretener a sus feligreses. Entretenerle haciendo cualquier locura, saltando, gritando, hablando en lenguas supuestamente que no son lenguas, que son balbuceo, tanta locura, le entretienen, y eso es lo que le gusta a ellos. Por eso dice la Biblia: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No van a querer escuchar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. Y eso es lo que pasa hoy en día. Ellos quieren que le prediquen amor, 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 pero no santidad. Quieren que prediquen prosperidad, pero no santidad. Le han hecho creer que se van a ir al cielo aún siendo pecadores. Quieren escuchar y eso les predican los falsos maestros, los falsos predicadores. Quieren caerle bien a todo mundo, agradar a todo mundo, y eso no es de un hijo de Dios. Entonces, por eso también caen en apostasía, porque quieren escuchar lo que les agrada. Nosotros predicamos lo que está en la palabra del Señor Jesús. Nosotros no predicamos algo diferente, sino lo que está en la palabra del Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Ahora pasamos a otro punto. Características de los apóstatas. Características de los apóstatas. Profesan fe, pero la niegan con sus hechos. Profesan fe, pero lo niegan con sus hechos. ¿Dónde está? En Tito 1:16. En Tito 1:16. Profesan tener fe, pero lo niegan con sus hechos. Esos son los apóstatas ya. Vamos a ver lo que dicen. 1:16. Dice: profesan conocer a Dios. Profesan conocer a Dios. O sea que dicen que conocen a Dios. Pero ¿qué más dice? Pero con los hechos lo niegan. O sea, con su boca dicen que aman a Dios. Dicen que están haciendo la voluntad de Dios. Pero sus hechos dice otra cosa. Dice otra cosa. Entonces sus hechos niegan que son hijos de Dios. Aunque se llene la boca de decir que son hijos de Dios, sus hechos niegan totalmente eso. Niega totalmente eso. Entonces uno sabe claramente que no es hijo de Dios. Porque aquel que predica también constantemente tiene que demostrar que es hijo de Dios. No solamente con hablar. Aquel que predica con su boca y con sus hechos, gloria al Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, mis hermanos. Con nuestra boca y con nuestros hechos, demostrar que somos hijos de Dios. No como esto que dice aquí la Biblia. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, dice. Mire, ¿qué es lo que va a hacer? Siendo abominables y rebeldes, réprobos en cuanto a toda buena obra. O sea que con su boca dice que son hijos de Dios, pero con sus hechos
hacen obras malas, obras perversas. Mire lo que dice, son abominables delante de Dios. Son rebeldes, contumaces, como dice la Biblia. Cuando ya ellos caen en la apostasía, están haciendo herejías, ya son rebeldes, son contumaces, son abominables. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. De repente puede sonar fuerte, pero esa es la Biblia. ¿Qué podemos hacer? Predicar la verdad. Prediquemos la verdad, sin temor, sin miedo a nadie. Si la Biblia es fuerte, gloria al Señor. Es palabra de Dios. Nosotros no podemos decir, no, es que esta palabra no lo voy a decir porque de repente se van a sentir mal. No, tenemos que predicar tal y como está escrita. Como está escrita hay que predicarlo, hay que enseñarlo. Entonces, los que están en apostasía confiesan amar a Dios, pero con sus hechos lo niegan totalmente. Y eso es notorio, Eso es notorio, se nota claramente. Ahora, tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder. Tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder. Está en Timoteo, 2 Timoteo 3:5. 2 de Timoteo 3:5. Permítanme, por favor, ¿sí? 2 de Timoteo 3:5. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. 2 Timoteo 3:5. Dirán que aman y respetan a Dios. Mire, dirán que aman y respetan a Dios. Sé que dicen que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Mire, no te hagas amigo de esa clase de gente, dice. Oiga, mire cómo dice la palabra del Señor, Dirán que aman a Dios, dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente. Dice que no nos hagamos porque están en apostasía. Y recuerden lo que dice la Biblia, que las malas costumbres corrompen. A juntarte con personas que no predican la sana doctrina o escuchar a personas que no te predican lo que está en la palabra de Dios, tal y como está escrita, terminas corrompiéndote también. Terminas también cayendo en lo mismo. Entonces es claro, la palabra del Señor dice, dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente. Es por eso que también, mire, también por ejemplo, Pablo nos va a decir en 2 de Corintios, o en 1 de Corintios 5:11, si no me equivoco, vamos a ver lo que dice. 1 de Corintios 5:11, vamos a ver si ahí es, aquí está, claro. Dice, mire, más bien os escribí que no os juntéis. Mire, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aun comáis. Esa es la palabra del Señor. O sea que aquel que está en apostasía va a ser de todos los pecados. Aunque diga con su boca que ama a Dios, pero con su conducta o hecho lo va a negar. ¿Y qué nos dice la Biblia? Que con el tal ni aún comamos, con el tal ni aún nos juntemos para nada. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque están en apostasía, porque cayeron de la verdad, están enseñando cosas diferentes a la palabra de Dios y están en toda clase de pecados. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que con el tal ni aún comamos, que no nos ajuntemos. Eso dice la palabra del Señor. ¿Le creemos, verdad que sí? Le creemos nosotros. Gloria al Señor. Ahora, se burlan de la verdad. Los que están en apostasía se burlan de la verdad. Por ejemplo, aquí nosotros le predicamos la verdad. Le hablamos la verdad. ¿Y qué es lo que hacen muchas veces? Burlarse. ¿Qué es lo que hacen muchas veces? Intentar refutar a la verdad. Intentan refutar a la palabra de Dios. Se burlan. Dese cuenta de eso. Vamos a ver 2 de Pedro 3:3. 2 de Pedro 3:3. Cuando una persona tenga apostasía, ya se burlan de la palabra del Señor. Se burlan del verdadero evangelio del Señor. Sabiendo primero esto, que en los tiempos finales vendrán burladores, andando según sus propios deseos. Entonces a ellos, cuando uno le predica la verdad, se burlan, se ríen. No, dice, este no entiende, este enseña otra cosa. Pero le leemos la Biblia, le leemos la palabra del Señor, pero no lo quieren entender. ¿Por qué? Porque ya están en apostasía, porque ya apostataron, ya cayeron de la verdad. Entonces, por más que uno le predique la verdad, no lo van a aceptar, sino que lo que hacen, burlarse, decir, no, que entiende mal esto, lo otro.
Nosotros solamente leemos lo que dice la Biblia, explicamos lo que dice la Biblia, no cambiamos nada ni añadimos nada. Entonces ellos se burlan de la verdad. Con sus hechos lo hacen y se burlan de la verdad. Dese cuenta de eso, mis hermanos. Ahora, consecuencias de la apostasía. ¿Qué es lo que pasa a una persona cuando cae en apostasía? De hecho, que si no se arrepiente va a perderse. Va de cabeza al lago de fuego, eso es de hecho. Eso es de hecho. Ahora dice, consecuencias de la apostasía. Oscurecimiento espiritual. ¿Dónde está eso? En Romanos 1:21. Romanos 1:21. Cuando alguien cae en apostasía, termina con su pensamiento o su mente entenebrecida. Romanos 1:21. Dice, mire, ¿qué es lo que pasa con ellos? Pues habiendo conocido a Dios, o sea que conocen a Dios, saben quién es Dios, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, o sea que no le dan la gloria y la honra al Señor, no predican su palabra tal y como está escrita, no le dan la gloria y la honra a Él, sino que todo ellos lo jalan para ellos la gloria, y se van a gloria de lo que saben, lo que aprenden, todo ese tema se van a gloria, pero no le dan la gloria a Dios. ¿Y quién merece toda gloria, toda honra y toda alabanza? Sino solamente Dios, nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, porque se creen sábelo todo y predican herejías, predican doctrinas destructoras, doctrinas que llevan a la perdición, que ellos creen que están haciéndolo bien, pero no están haciéndolo bien, no están predicando la palabra de Dios, están predicando herejías, y por causa de eso miles van al lago de fuego. Miles. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Por qué hacen eso? Al caer en apostasía, su mente está entenebrecida ya. Ya está entenebrecida su mente, entonces no van a entender la palabra del Señor. Y lo que van a hacer es predicar un evangelio diferente y llevar a muchos al lago de fuego. Nosotros, para no caer en eso, tenemos que estar centrados en la verdad que es Cristo Jesús y en su bendita palabra. Y estar en su bendita palabra. Ahora, ¿qué pasa con alguien que cae en apostasía, en pecado? Vamos a ver lo que dice Hebreos 10, 26 y 27. Vamos a ver lo que dice Hebreos 10, 26 y 27. Vamos a ver lo que dice. Gloria al Señor Jesús. Hebreos 10, 26 y 27. Mire, en esta versión me gusta más, bien bonito, dice, si seguimos pecando después de haber conocido la verdadera enseñanza de Dios, ningún sacrificio podrá hacer que Dios nos perdone. O sea, cuando uno peca, y quiere decir, no, es que Dios es amor, Dios perdona todo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Si seguimos pecando después de haber conocido la verdadera enseñanza de Dios, ningún sacrificio podrá hacer que Dios nos perdone. ¿Qué más dice el 27? No nos quedará más remedio que esperar con un miedo terrible el juicio final, que es cuando los enemigos de Dios serán destruidos con fuego ardiente. Dese cuenta, o sea que aquel que cae en apostasía y sigue haciendo lo malo, porque a algunos le decimos, hey, estás enseñando algo que no dice la Biblia. Le decimos, pero ¿qué es lo que hacen ellos? No aceptan la corrección, no aceptan lo que estamos dándole por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hacen? Quieren seguir en lo mismo. Quieren seguir enseñando su herejía, su apostasía. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ellos? Que van a terminar no perdonados por Dios, sino que van a terminar en el lago de fuego. Por eso dice claramente la palabra de Dios. Mire, si seguimos pecando, si siguen la apostasía, no se arrepienten. ¿Qué es lo que más dice? Si seguimos pecando, después de haber conocido la verdadera enseñanza de Dios, ningún sacrificio podrá hacer que Dios nos perdone. No nos quedaría más remedio que esperar con un miedo terrible el juicio final, que es cuando los enemigos de Dios serán destruidos con el fuego ardiente. Dese cuenta. Entonces, ya cuando ellos siguen en la apostasía, ya, ¿qué les espera el juicio final? Porque nadie puede pisotear la sangre de Cristo Jesús nuestro Señor. Nadie puede pisotearlo. Eso lo dije el versículo más adelante, lo dice, ¿verdad? Gloria al Señor. Eso está en el versículo 28.
Muy bien, entonces ahora seguimos acá. Ahora, ¿qué es lo que pasa también cuando apostatan? Pérdida de la salvación si no hay arrepentimiento. Cuando alguien apostata y no pide perdón al Señor, después de haber que alguien le corrigió, alguien le enseñó que estaba enseñando mal, sigue en lo mismo, entonces ¿qué es lo que pasa ya? Su pérdida de salvación. ¿Dónde está? Hebreos 6:4. Permítame, sí, por favor. Hebreos 6:4. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipe del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero o del reino venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndoles a vituperio. O sea que cuando siguen en apostasía, en pecado, ya ellos van a perder su salvación. Es más, ya hoy en día ya la mayoría ya perdió su salvación. No solo por estar en apostasía, sino que también porque se pusieron la marca de la bestia. Ya eso ya ocurrió. La mayoría ya perdió salvación, no solamente por enseñar cosas diferentes a la palabra de Dios o por estar en apostasía, sino porque también se pusieron la marca de la bestia. Eso ya ocurrió del 2020 para adelante. Entonces, aquí estamos nosotros enseñando para que nosotros no vayamos a caer en eso. No vayamos a apostatar, no vayamos a caer de la verdad. No vayamos a caer, sino que seguir confiando en el Señor hasta el final plenamente con la ayuda del Señor. Ahora, ¿cómo no vamos a caer en esa apostasía? ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Muy bien. ¿Cómo guardarse de la apostasía? Para no caer en apostasía, permanecer en la palabra del Señor. Permanecer en la palabra del Señor. San Juan 8:31 y 32. San Juan 8:31 y 32. ¿Qué es lo que debemos hacer para no caer en apostasía? San Juan 8:31 y 32. Vamos a ver lo que dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Mire, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, para no caer en apostasía, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Permanecer en la palabra del Señor, permanecer en la enseñanza del Señor. Y claro que el Nuevo Testamento, los apóstoles, todo eso, en la enseñanza del Señor. Entonces, claramente, para no caer en apostasía, en cuentos, porque hoy en día la mayoría de gente, muchos dicen es que yo tuve este sueño, esta visión, esta revelación, y muchos creen eso. Creen eso. Entonces, no, usted no le crea sueño, no le crea visión de revelación, usted crea la Biblia. Créale a la Biblia. Si te cuentan un sueño que va conforme a la palabra de Dios, entonces dígale amén. Porque muchos, ¿qué es lo que enseñan? Mire, muchos dicen, no, es que yo soñé que había un rapto, que Jesús venía y llevaba a su iglesia y la gente se quedaba aquí en la tierra. Ese sueño no es de parte de Dios. ¿Usted quién le va a creer? ¿Al sueño o a la palabra? A la palabra hay que creerle, porque la Biblia dice que el arrebatamiento es en la venida del Señor. Pero muchos se levantan diciendo, no, es que yo tuve un sueño, a mí Dios me mostró que la iglesia se iba y en la tierra se quedaba la tribulación, el anticristo persiguiendo. Eso no está en la Biblia. Entonces, para que usted no caiga en apostasía, no caigamos en apostasía, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creer o permanecer en la palabra del Señor. Porque hoy se levantan montón, mire, montón de falsos profetas, montón de falsos ministros hoy en día, e inclusive muchos se autonombran solitos, con el título por delante, pastor, profeta, apóstol. Serán apóstatas, son apóstatas realmente, porque enseñan algo que no está en la palabra del Señor. Entonces, para no caer en eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Permanecer en la palabra del Señor, creerle a la palabra del Señor. Es lo que tenemos que hacer nosotros, mis hermanos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer también más? Orar y fortalecernos en el Espíritu. Orar y fortalecernos en el Espíritu. Eso está en Judas.
Vamos a ir a Judas, permítame si por favor. Judas 1, 20 y 21. Judas 1, 20 y 21. Permítame, sí. Aquí está, Judas 1, 20, 21 dice, pero vosotros, amados, edificaos o fundamentaos, pero vosotros, hermanos, amados, perdón, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Mire, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a permanecer fielmente al Señor. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Dónde me quedé? Acá está. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe. Porque ¿quién nos da la fe? El Padre Celestial. Y esa fe viene santísima, santísima. Entonces, ¿qué es lo que dice? Orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. Siempre nosotros, porque dice la Biblia también, Pablo dice que oremos en el Espíritu. Siempre, siempre buscando del Señor. Eso está, vamos a ver ese pasaje. Dice que tenemos que orar en todo momento. Eso está en Efesios, permítame, ahora aquí lo busco, que tenemos que estar orando siempre en el Espíritu nosotros. Permítame así, por favor. Aquí está. Acá está. Miren, orando en todo tiempo, con toda perseverancia y súplica en el Espíritu. En el Espíritu, mire. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Para no caer, para que el enemigo no nos vaya a engañar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar en el Espíritu, una vida íntegra, recta delante del Señor. Dese cuenta lo que dice la palabra del Señor. Ahora, versículo 21, dice, conservaos en el amor de Dios. O sea, permanecer en el amor de Dios. Seguir fiel en el amor de Dios. Conservaos en el amor de Dios. Permanece en el amor de Dios. Permanece en lo que aprendiste por la palabra del Señor. Permanece en lo que te enseña el Señor a través de su palabra. Claramente. Porque a nosotros, ¿quién nos enseña? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que en Él no hay mentira. Entonces dice la palabra del Señor, conservaos o permaneced en el amor de Dios, en la enseñanza del Señor, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesús para vida eterna. Esperando su venida para vida eterna. Mira, aquí lo leo en otra versión un poquito más entendible. Dice, mire, confíen todo tiempo en el amor de Dios y esperen el día en que el Señor Jesús nos dará la vida eterna, pues Él también nos ama mucho. Mire, confíen todo tiempo en el amor de Dios y esperen el día en que nuestro Señor Jesús nos dará la vida eterna, pues Él también nos ama mucho. Confiemos en Él, estemos en santidad, permanezcamos en su palabra, en su verdad, en sana doctrina, para que cuando venga no vayamos con Él. Y si no, no nos vamos a ir con Él. No nos iremos con Él, como dice también aquí en Juan, sino que dice que muchos correrán cuando el Señor venga, correrán avergonzados, o sea que ellos van a estar avergonzados delante del Señor. ¿Por qué? Porque no permanecieron en la enseñanza del Señor. ¿Por qué? Porque apostataron, porque eran de la verdad. Entonces ellos no estarán, como dice, erguidos su cabeza cuando el Señor venga, sino que estarán avergonzados. Mire, vamos a ver lo que dice 1 de Juan 2, 28. Dice, ahora hijitos, permaneced en Él. Mire, ahora hijitos, permaneced en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús, que es la verdad, el camino, la vida, es todo para nosotros. Ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza. Para que cuando Él venga, nosotros tengamos nuestra cabeza y le digamos, Señor, ven, aquí te esperamos. ¿Qué es lo que más dice? Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si permanecemos en fe, en santidad, en la sana doctrina, no apostatamos, cuando Él venga, tendremos confianza de esperarle firmemente al Señor cuando Él venga. Dese cuenta lo que dice la palabra del Señor. Entonces, para no caer en apostasía, para no caer en cosas que no enseña la palabra de Dios, creo que tenemos que hacer, mantenernos orando, velando en comunión con el Padre y sobre todo
lecturando su bendita palabra, porque en ella está toda la verdad. No en sueños, no en cuentos, no en fábulas, no, sino que en la palabra del Señor. Aquí está la verdadera enseñanza. Muy bien, ahora vamos a leer nosotros en... ¿Dónde me quedé? Ya. Hebreos 10:23. Hebreos 10:23. Como dice aquí, congregarse y animarse unos a otros. Congregarse y animarse unos a otros. Pues ahora estamos congregados, ahora estamos reunidos, ¿verdad? Y siempre nos animamos, orando unos por otros. Bendito sea el Señor Jesús. Hebreos 10:23. Vamos a ver lo que dice el pasaje. Tenemos que estar nosotros unidos, siempre orando unos por otros, mis hermanos. No nos conocemos precisamente, pero en un espíritu estamos unidos. Y eso es lo mejor. No nos conocemos físicamente, pero en espíritu estamos unidos. Bueno, ustedes a mí se me conocen de cierta manera mi rostro, ¿no? Yo a ustedes no le conozco, pero en fin, en el espíritu somos uno. Y me gozo por eso, mis hermanos. Donde dije Hebreos 10:23, ¿verdad? Hebreos 10:23. Dice, sigamos confiando en Dios. Sigamos confiando en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Mire, sigamos confiando en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Él va a cumplir lo que nos prometió. ¿Qué más dice? Tratemos de ayudarnos unos a otros y amarnos y hacer lo bueno. Gloria al Señor. Esta es la versión lenguaje actual. Me gusta más, algunos piensan que me gusta más esta versión, Entonces tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y hacer lo bueno. Como hermanos nos amamos. Y como hermanos también nos ayudamos en oración, orando unos por otros. Bendito sea el Señor. Y claro, mire, yo aquí les cuento a ustedes, hay dos hermanitos que otros nos han apoyado para que esto siga adelante. Gloria a Dios por ello. Yo siempre lo he dicho, lloremos siempre unos por otros. No digo el nombre, porque quien merece la gloria es el Señor. Pero sí hay hermanitos que nos han apoyado y yo agradezco mucho a ellos. Les agradezco mucho a ellos realmente, porque de esa forma seguimos para adelante nosotros también. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué es lo que dice el pasaje? Tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y hacer lo bueno. Dice el versículo 25, no dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez a seguir confiando en Dios, y más aún cuando vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Ahora, muchos citan este pasaje para decir, dice, no dejemos de congregarnos. Y dice que la iglesia primitiva se congregaba en templos. No, la iglesia primitiva no se congregaba en templos. Aquí el autor le está diciendo que no dejen de estar unidos, porque eso es lo que dice para atrás, que como hermanos no dejen de estar unidos, no dejen de reunirse como hermanos. Eso dice el pasaje. Entonces claramente dice, no dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Sigamos confiando en el Señor, mis hermanos. Confiemos porque Él prometió venir y Él vendrá. Que nada nos mueva de nuestra forma de pensar conforme a la palabra del Señor. ¿Qué más dice? Y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo mundo. Y ya vemos que se está más cerca, mis hermanos. Entonces no nos desanimemos, sigamos por adelante, que nuestra meta está muy cerca. Pronto está nuestro galardón, muy pronto, mis hermanos. Entonces sigamos por adelante. Donde me quedé más. Ahora, probar los espíritus y discernir la doctrina. Probar los espíritus y discernir la doctrina. Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1. Probar los espíritus. Mire, vamos a ver. Primera de Juan 4:1. Dice, queridos hermanos, no le crean a todo el que dice que tiene el Espíritu de Dios. O sea, que no hay que creer a todo el que dice que tiene el Espíritu Santo. No hay que creerle. Queridos hermanos,
no les crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios, dice, sino pónganlo a prueba para ver si son lo que dicen ser, porque el mundo está lleno de falsos profetas. Mire, queridos hermanos, no les crean a todos los que dicen tener el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Pónganlos a prueba para ver si son lo que dicen ser, porque el mundo está lleno de falsos profetas. Hoy en día el mundo se llenó, se plagó de eso. Falsos profetas, montón, dando falsas profecías que nunca se han cumplido. En esta plataforma hay bastante. Aquí algunos yo he visto, profetizan, a ver, cuando están mandándole su regalo, dicen, te profetizo que esto vas a recibir, esto, lo otro. Y eso no es de Dios. Eso no es de Dios, mis hermanos. Hoy en día está plagado de falsos profetas. Esta plataforma está plagada de falsos profetas. Dice, hermano, como Alducin. Alducin dio la profecía de que el arrebatamiento era 2 años atrás, en octubre, septiembre. Como muchos, miren, muchos están diciendo que en este mes va a ser el arrebatamiento. Y no va a ocurrir, porque nadie sabe el día ni la hora. Nadie sabe el día ni la hora cuándo va a ser el arrebatamiento. Nadie sabe. Pero muchos se atreven a dar fechas, falsas profecías, algo que no está en la Biblia. Muchos dicen que este mes va a ser el arrebatamiento. No va a ocurrir porque nadie sabe el día ni la hora. De que podría ser, pero nadie puede atreverse a dar fecha específica. Nadie podría atreverse a dar fecha específica porque la Biblia no lo dice en ninguna parte. Ahora aquí me dice el hermano ahora vomita, dice, ¿cómo es eso? Falso, es tuya, dice. Pero a ver, seguramente usted me va a citar las trompetas, la fiesta de las trompetas. Y diciendo que Pablo dice que es en el final de eso. Diciendo que Pablo es al final de eso. No, Pablo no dice que sea al final de eso. Porque Pablo no va a contradecir al Señor Jesús. El Señor dice que nadie sabe el día ni la hora. Pablo no lo va a contradecir jamás. Pablo no lo va a contradecir de ninguna manera. Ahora, si solamente fuese en esas fiestas que ocurre el arrebatamiento, entonces ya sabríamos una fecha. O sea, todos los años hay que esperar que llegue esa fecha, se toca la última trompeta, el arrebatamiento ocurriría. Entonces hay que esperar solamente que llegue esa fiesta de las trompetas y ocurre el arrebatamiento. Entonces ya tendríamos una fecha ya. Y la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora. Y la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora. La fiesta de trompeta es la fiesta que no tiene fecha. A ver, no tiene fecha específica. Pero cuando empieza, para adelante, la última trompeta sí tiene fecha. ¿Cómo que no tiene fecha? Empieza a tocarse la primera trompeta, la final trompeta sí tiene fecha. ¿Cómo que no? Y se celebra entre septiembre y octubre. Una fecha ya más o menos sabiendo, pero la final trompeta que ellos tocan, sí se sabe una fecha. ¿Cómo que no se sabe? Sí sabe una fecha. Ahora, ¿dónde me quedé? Ahora, ya me falta un último pasaje. Es amar la verdad por encima de todo. Amar la verdad por encima de todo. Dice, a ver, pero quiero terminar aquí este pasaje, ¿sí? Para luego poder responder. ¿Dónde está? Segunda de Tesalonicenses 2, 10 y 12. Segunda de Tesalonicenses 2, 10 y 12. Permítame, por favor. 2, 10 al 12, ¿no? Mire. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Nosotros, para no caer en perdición, no caer en apostasía, creo que tenemos que hacer amar la verdad y permanecer en la verdad, seguir en la verdad. ¿Qué más dice? Por esto Dios les envía un poder de engaño para que crean a la mentira. Claro, no creen a la verdad, el Señor permite que le crean espíritus inmundos y sean engañados, por no creer la verdad, por no permanecer en la verdad.
¿Qué más dice? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ellos no creyeron a la verdad, creyeron a la mentira, apostataron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Señor permite que venga un espíritu y les engañe por no creer a la verdad. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Permanecer en la verdad, amar a la verdad y permanecer en ella. Bien, mis hermanos, allí terminamos.